tal? Mi nombre es Raimundo Cimental, soy maestro historiador y abro este pequeño espacio para comentar cosas que me voy encontrando en mi investigación. En esta ocasión quiero hablar un poquito sobre los olmecas y todo el periodo preclásico, que es muy interesante y creo que es muy poco explorado. Aún así, pues hay muchísimo que no se sabe. Todo lo que sabemos de este periodo pues viene de la arqueología. No queda prácticamente fuentes escritas, ni, ni narrativas, crónicas, nada. Entonces lo que se tiene de este periodo pues viene siendo lo que podemos encontrar en arqueología. Antes de comenzar, quiero mencionar algo que es muy propio de mí, de cuando estoy dando clase o hablo sobre estos temas. Siempre me gusta más recalcar un proceso que las fechas en sí. Para mí las fechas vienen después, ya cuando queremos refinar una que otra cosita. Me interesa primero dejar claro el contexto en el que estamos hablando. Y en culturas tan antiguas como es este caso, pues las fechas realmente no nos ilustran mucho, más que para marcar un inicio y un final, pero vamos a ver en un ratito más que eso realmente no me dice mucho cuando estamos hablando de estas culturas tan antiguas. Recordemos un poco lo que vimos en el episodio anterior. Vimos cómo las olas migratorias, principalmente tres, de una aún no se sabe muy bien, no está constatado bien el 100%, pero tiene muy buenos argumentos a favor. Vimos que el poblamiento de América ocurrió de unos 25 o 35 mil años durante la última glaciación y los principales olas migratorias se asentaron en tres zonas, hablando del hemisferio norte: Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Ahora vamos a poco irnos metiendo en el contexto mesoamericano, e ir dándole forma a las culturas y tratando de estructurar un relato que me dé causas y efectos hasta la llegada del siglo XV y el encuentro de dos mundos. En esta ocasión quiero hablar de todo lo que fue el periodo preclásico y los olmecas, que son como la cultura más representativa, aunque no la única obviamente, pero sí nos da esa idea general de lo que pasó en este periodo. La historia del México prehispánico la podemos dividir en tres grandes etapas. Primero, el preclásico, luego el periodo clásico y luego el periodo postclásico. Entonces tenemos tres grandes divisiones. Cada uno está muy marcada, está muy diferenciada cuando es una y cuando es otra. Y quiero verlas poco a poco porque si bien el preclásico está más sencillo, digamos, porque hay pocos elementos que podemos realmente expandir a comparación de los dos posteriores, pues sí hay mucho que hablar de esto porque le va a dar forma a todo lo que vendrá después. Tecnología, estamos hablando del año 2500 antes de nuestra era hasta el 200 de nuestra era. Más de 2500 años, entonces pasaron muchas cosas obviamente. Los cambios no fueron repentinos, no fueron de un día para otro, pasar de un periodo a otro. Fueron cambios muy lentos, muy paulatinos y no todos los pueblos lo vivieron igual. Entonces estamos hablando de un tiempo muy grande donde se dio un cambio, quizá el más importante de esta época. Los pueblos que fueron llegando a Mesoamérica se dieron cuenta que donde sembraban una semilla salía de nuevo o crecía nuevamente eso que cayó. Así, pasando de generación en generación, acostumbrándose a los cambios de clima, dejaron atrás su vida de nómadas para ser ahora sedentarios. Ahora, las culturas que llegaron, no solo en Mesoamérica, sino en todo el mundo,
Las culturas toman muchos aspectos de su contexto. Es decir, si están cerca de lagos, su cultura gira en torno al lago. Si está al lado de montañas, su cultura gira en torno a las montañas. A estepas o cualquier aspecto geográfico o climatológico, siempre las culturas se desarrollan a sí mismas muy influidas de ese contexto. Lo mismo pasó en Mesoamérica. Al llegar a esta zona, la selva a la que se van a encontrar va a calar mucho en la cultura que vamos a tener. Pero bueno, eso lo quiero abordar un poquito más adelante que cuando hablé de la religión. Pero bueno, cuando se asentaron los pueblos en Mesoamérica, comienza también todo este proceso de domesticación de animales. Obviamente no había animales de tiro, y esto es algo muy importante porque va a marcar una gran diferencia entre entre las culturas mesoamericanas y americanas en general con las europeas o asiáticas. La ausencia del caballo, de la vaca, es un factor muy importante que desde ahorita tenemos que recalcar porque va a tomar muchísima importancia después. Pero los animales que sí se domesticaron como tal, pues está el pavo, está el perro, que obviamente formaban parte de la dieta de los pueblos de Mesoamérica. Y esto también es muy importante porque por mucho tiempo se ha perpetuado el mito de que aquí en Mesoamérica y América en general había falta de proteína animal. Y esto parece que no ha afectado mucho, pero ha ayudado a perpetuar mitos en torno a la antropofagia o canibalismo, que eso también es un tema que quiero tratar. ¿Había antropofagia? Sí, pero era una antropofagia ritual. Entonces es un tema muy importante tratarlo y hay que saber cómo, porque he encontrado muchísima gente, incluso gente de mucho renombre, que habla de estos temas, pero siempre habla fuera de contexto. No saben explicar realmente en qué consistían los rituales, que si se podía, que no se podía. Entonces, todo esto del ritualismo, la religión, es muy complejo y no me gusta cómo han querido simplificar todo esto. Pero bueno, esto de mitos y realidades y que sí y que no, yo creo que lo voy a hablar después cuando hablemos un poquito del periodo post-clásico, que es donde todo esto toma muchísimo más importancia. Entonces, por ahora, solo dejar bien constatado de que no había falta de proteína animal, sino que toda esa proteína que muchos autores americanos o ingleses dicen que faltó, realmente se tomaba de, como digo, de pavos, de aves, de perros o de insectos, incluso de propias colonias de bacterias que crecían en el lago Texcoco. También de ahí se tomaba muchísima proteína que para ellos dicen que faltaba. Pero bueno, eso ya dejarlo de una vez bien dicho, de que eso es un mito totalmente falso y que no tiene mucho fundamento, la verdad. Bueno, ahora sí, ya hablando específicamente de los olmecas, pues prácticamente ellos comparten la fecha de sus orígenes con el propio periodo. Entonces, básicamente, hablar de los olmecas es hablar del periodo preclásico. Eh, pero bueno, obviamente no aparecieron de golpe. Tenemos constancia de que comenzaron a figurar por ahí del 1200 antes de nuestra era hasta más o menos el 400 de nuestra era. Entonces, obviamente el declive olmeca no fue de golpe. Y para empezar a decir olmeca, no debemos referirnos a ellos como un pueblo, porque no eran un pueblo, no tenían una unidad política,
ni social, pero sí cultural. Entonces, hablar de olmecas, estamos hablando de muchísimos pueblos bien diferenciados que compartían rasgos culturales, especialmente artísticos. Entonces, al hablar de una cultura tan antigua, pues nos estamos basando en los restos que dejaron. Y no solo que dejaron, sino que nos alcanzaron a llegar o que arqueólogos han encontrado. Entonces no hay olmecas como tal, no son un pueblo como los mexicas, como los tlaxcaltecas, sino que son muchos pueblos diferentes que compartían rasgos culturales. Esa sería como la definición más acertada, digamos, de los olmecas. Entonces lo correcto sería referirnos como cultura, no como pueblo. Pero bueno, la cultura olmeca se asentó en lo que hoy es el actual estado de Veracruz, parte de Tabasco, y pues fueron pueblos muy conectadas a la selva. Esto es muy muy importante. De hecho no sabemos cómo se llamaban a sí mismos, porque la palabra olmeca se refiere a la zona donde estaban, la región de Lule, pero no nos ha llegado la traducción o el propio nombre que se daban a sí mismos. Y esto también es algo remarcable porque muchas veces nombramos a pueblos como otros lo llamaban, no como a sí mismos se llamaban. Ahí entra, por ejemplo, la palabra azteca. La palabra azteca nunca fue usada por los mexicas, fue como otros los bautizaron. Palabras como zapoteca, tampoco los zapotecas se llamaban a sí mismos zapotecas, se llamaban Benzaá, la gente de las nubes. Entonces, hablar de pueblos tan antiguos como los olmecas, nos encontramos con esta dificultad de que ni siquiera sabemos cómo se llamaban. Y lo mismo pasa con sus ciudades. Al día de hoy, los restos más antiguos que tenemos de esta cultura está en la ciudad de San Lorenzo. Obviamente, la ciudad no se llamaba así, sino que es un nombre que se le puso muchísimo después. Y eso es muy, muy común. Entonces, si podemos hacer el esfuerzo de investigar cómo se llamaban, siempre es mejor, para hacerles un poquito de justicia, llamar a los pueblos como se llamaban a sí mismos. En este caso de los olmecas, pues es mucho más difícil porque realmente no sabemos cómo. Pero bueno, su ciudad, como dije, la que tenemos rastros más antiguos es San Lorenzo, pero su ciudad más grande, que no quiere decir que sea la capital, porque recordemos que no eran un pueblo, no eran un imperio, sino que eran ciudades independientes. Pero la más grande viene siendo La Venta. Obviamente, ese no fue su nombre en un inicio, creo que ya pues es obvio, ¿no? Pero se estima que esta ciudad sí alcanzó unos 20,000 habitantes. Y pues fueron muy famosos por sus tallas en piedra. Y eso fue lo que les da su identidad, ¿no? Todas sus corrientes artísticas, que hay pruebas de que no se guardaban celosamente, sino que se compartían. Entonces eso a mí se me hace muy curioso de los olmecas, que no siempre estuvieron muy abiertos a compartir lo que sabían. Y creo que eso sí es un rasgo propio de ellos, porque tenemos constancia de que avances que ellos tuvieron realmente se fueron replicando poco a poco en otras culturas vecinas. Y eso es lo que nos da el título que siempre le damos a esta cultura, que es la cultura madre. Siempre los historiadores historiadores y arqueólogos en general, han estado con esta obsesión, digamos, en el buen sentido, de encontrar una cultura madre. O sea, una cultura que, siendo tan relevante, influyó en todo su contexto. Que lo que ellos hicieron luego no se copió, sino que se vio replicado en otros contextos, y en muchos casos se fue refinando hasta transformarse en cosas diferentes. Aquí en el contexto mesoamericano, esa cultura vendría siendo los olmecas.
todo lo que ellos hicieron, avances muy importantes que tuvieron, incluso aspectos tan, digamos, tan poco relevantes como el trabajo del jade y la obsidiana, se vio muy replicado a todo alrededor y le dio la identidad que, que podemos identificar como prehispánico. Es decir, todas las culturas tienen, digamos, una referencia visual en cuanto pensamos en ella. Por ejemplo, hablamos de Roma. Siempre se nos viene a la cabeza el típico senador romano o el típico soldado romano, con su armadura, su escudo, sus banderas. Y cuando hablamos de México prehispánico, se nos viene a la mente las armas de obsidiana, guerreros con poca o casi nada de armadura, arreglos de plumas, de diferente tipo de aves, estructuras escalonadas que no son huecas, sino que son por niveles. Todos esos aspectos que nos dan un panorama general viene precisamente de los olmecas, por eso aquí es la cultura madre. Pero precisamente lo que no se llegó a replicar es lo que hace único a esta cultura, y son sus monumentos en piedra. Obviamente la más característica son las cabezas olmecas, que son representaciones de gobernantes, de gente muy importante. Lo curioso es que es piedra de basalto, y la zona de Veracruz no tiene piedra de este tipo, entonces siempre tenían que ser traídas desde muy lejos. Y esto pues hace más impresionante que pueda manejar piedras de alrededor de 7 toneladas y transportarlas. También es muy famoso su comercio con el jade. El jade tomó mucha importancia como, más que como adorno, fue casi como una identificación cultural. Todo el arte en jade olmeca pues fue muy importante y fue parte fundamental de todo el comercio. En esta época incluso podríamos decir que era más importante el jade que la obsidiana. La obsidiana fue muy importante después por todos sus usos armamentísticos, pero en esta época el jade fue el pilar del comercio olmeca. Y hablando de esto, hicieron las primeras rutas. Obviamente todo era transportado a pie, y las carreteras que se hacían prácticamente desaparecían si eran un poquito descuidados. Estamos hablando de que se desarrollaron en la selva, entonces al mínimo descuido, la carretera se la comía la selva. Entonces tuvieron que mantener esas rutas muy activas, desde Veracruz hasta la zona maya, que tenemos constancia de que había un intercambio comercial muy importante entre mayas y olmecas. Este nivel de intercambio también fue cultural. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de comercio, en rutas comerciales no solo viajan productos, sino que también es el medio de transporte de ideas, religión, avances tecnológicos, y eso fue muy importante para el desarrollo del calendario. Tenemos constancia de que es uno de los más antiguos de toda la humanidad y que sirvió como base para todas las culturas que vinieron después. Este calendario combinaba ciclos solares y lunares para rituales religiosos y también para la cosecha. Entonces uno estaba formado por 365 días y se relacionaba pues con la agricultura. Y también el otro tipo de calendario, su uso era más ceremonial. Eran 260 días basados en los ciclos lunares y se usaba para ceremonias y rituales religiosos. Ese calendario también se adoptó en los pueblos mayas. Actualmente hay como un debate entre quién lo hizo primero. Realmente lo más factible es que sean ideas de ambos que se fueron retroalimentando hasta llegar a un mismo sistema para
que le permitía su uso a ambos pueblos debido a este contacto tan grande que tuvieron. Otro de los avances muy importantes pues de toda la zona olmeca fue su sistema de escritura. Eh, este sistema de escritura sí fue el primero del continente que tenemos constancia, se basa en jeroglíficos y tenía un tipo de escritura entre silábica, fonética y pictográfica. Era como una combinación entre ambos y este tipo de escritura viene siendo la antecesora de todos los que van a venir después. Una vez más, recalcando ese aspecto de cultura madre, de donde viene todo lo demás. Y también pues desarrollaron el sistema numérico que yo creo que es su aspecto más relevante y de los que tuvo más importancia, porque de ahí desprendió todos los que vinieron después. Este sistema les permitió muchísimo avance en cuanto a matemáticas, astronomía, arquitectura y todo lo derivado de eso. Era un sistema vigesimal, o sea, basado en el número 20 y sus múltiplos, y esto le permitió el desarrollo justamente del calendario y después fue perfeccionado por otras culturas. Y también tenemos los primeros usos del cero como concepto. También los mayas lo adoptaron, pero quiero hablar de los mayas un poquito después. Y en cuanto a su cultura, lo que más se exportó a otros es el juego de la pelota. Sí tenemos constancia del juego de la pelota, el origen mitológico maya, pero realmente olmeca no. No sabemos si compartían un origen o, o realmente era el mismo. Entonces, ese es uno de los aspectos más interesantes, creo yo, de cómo se desarrolló el mismo juego en dos culturas. Eh, pero de uno sí tenemos la constancia del origen, aunque sea mitológico, pero de los olmecas no. Y también este es otro aspecto muy importante, que es la religión. Es decir, qué dioses adoraban y cómo lo hacían. Y esto es muy importante porque, como dije en un principio, las culturas toman aspecto de su contexto para darse una identidad. Y en el caso olmeca hay algo muy curioso. Entre todas las culturas del mundo y las mitologías que tenemos constancia, siempre el sol es, si no el dios patrón, uno de los más importantes. Pero en el caso olmeca no. En el caso olmeca, el dios tutelar, el dios más importante, es el jaguar. Y esto es muy interesante porque nos demuestra cómo los olmecas veían su contexto, que es la selva. Una civilización en la selva es muy difícil que se dé. Es decir, eh, prácticamente los caminos se pueden destruir en cualquier momento. El clima es muy difícil. Hay animales que te pueden comer, obviamente. Y los olmecas reflejaron este miedo y este respeto hacia la selva con su dios, el jaguar, que justamente eso representa, el misterio de la noche, ese miedo, pero respeto al mismo tiempo de este animal. Y realmente más allá de este dios jaguar, hay poca evidencia de otros dioses. Pero sí podemos asegurar que era una sociedad politeísta, bueno, eran varias sociedades politeístas, y que sus dioses estaban siempre relacionados con la naturaleza, es decir, la lluvia, el maíz, y todo eso se fue transmitiendo de generación en generación y fue influyendo en pueblos de alrededor. Pero pues esto es muy normal en todo este contexto. Solo el caso del jaguar es el que me llama la atención particularmente y espero seguir investigando un poquito en torno a esto, porque sí es un caso excepcional, yo diría, no solo en Mesoamérica, sino en muchas otras culturas que comparten más o menos el mismo bagaje. Pues sí, es algo muy exótico en este caso. Y ya para ir cerrando, quiero remarcar la importancia del maíz. El maíz fue el cereal principal y base de la
de toda la estructura alimenticia del continente, incluso al día de hoy. Pero tiene una diferencia muy importante con el trigo, que fue el que se dio en Europa, en Asia, África. Y es que el trigo salvaje o silvestre es exactamente el mismo que el trigo doméstico. El maíz no. El maíz pasó por un proceso de domesticación muy muy largo, y ese fue un factor muy importante que puede ser el que retrasó un poquito este avance de las culturas de Mesoamérica. Pero también quiero recalcar lo que dije en el programa pasado, que no podemos comparar una cultura americana con una europea. Son contextos totalmente diferentes y factores que no tuvieron que ver uno con otro. Entonces no podemos decir que una civilización como la Olmeca estaba en la edad de piedra, porque realmente esa forma de medirlo está totalmente descontextualizada. Sabemos que la cultura olmeca, por muy poco que sepamos de ella, era una sociedad totalmente urbanizada. Entonces no podemos decir que una sociedad a ese nivel cultural, urbanístico, de organización, de división del trabajo, de todo lo que hace una ciudad, no podemos decir que estaban en la edad de piedra. Eh, entonces, que quede ese como conclusión, que no podemos medir con la misma vara ambos continentes. Y bueno, ya para el año del 200 al 400 de nuestra era, se nota un declive en la influencia de los olmecas. No quiere decir que hayan desaparecido o que los hayan matado a todos, sino que su influencia ya no fue la misma. Entonces aquí es donde marcamos un declive de ellos. Como vimos en todo este pequeño relato, siempre estuvieron mano a mano con los mayas. Pero precisamente los mayas, a partir de aquí, es cuando tienen su primer esplendor, o su esplendor más grande en el periodo clásico. No quiere decir que los olmecas estuvieron solos, obviamente. Como ya dijimos, hubo muchísimos pueblos alrededor que se nutrieron de todos los avances que ellos iban compartiendo, y los mayas fueron unos de ellos. En el próximo episodio quiero hablar de lo que fue este periodo clásico y de todo lo que podemos ir viendo, cómo se va estructurando un relato. En este caso, las fuentes son muy monográficas y muy difíciles de hilar una cosa con otra, precisamente por lo lejos que están en el tiempo. Pero ya entrando al periodo clásico, ya podemos ponerles rostro, ya podemos hablar de personajes, y es mucho más fácil entender ese relato cuando ya nos es cada vez más familiar. Entonces, hasta aquí dejamos esta parte de los olmecas. Son ciertamente una civilización una cultura muy importante para todo lo que vino después. Lamentablemente pues no hay mucha fuente más que lo que nos pueden dar los arqueólogos al día de hoy. Y pues hasta aquí dejamos esta parte. Esperamos les haya dado un poquito más de información, y nos vemos en la próxima.